Bien, pues vamos a empezar ya el penúltima conferencia de la Semana de Espiritualidad y lo vamos a hacer hoy. Se lo aviso para que cuando el moderador dé por acabado el diálogo de preguntas, pues haremos una invocación final a la Santísima Trinidad. Lo digo porque en el momento en que se dice que se acaba, pues ya sabe lo que ocurre, pues lo tengamos en cuenta que en realidad que va a ser medio minuto más. ¿No? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas para siempre, Señor. Obras todas del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Cielos, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Aguas que estáis sobre los cielos, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Fuerzas todas del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Bien, ahora don Alberto hará la presentación del ponente de esta tarde. Bueno, el ponente de esta tarde es don Juan Andrés Talens Hernández, que sacerdote valenciano de Poliñá de Xúquer, nacido hace 51 años, creo, si no me he equivocado, 52. Le he quitado un año, lo cual le permite ser coqueto. Es licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y también doctor en Teología con especialidad en Matrimonio y Familia por la sección central del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Entonces, él ha trabajado desde entonces, ha trabajado fundamentalmente en el tema de matrimonio, familia, de tal manera que hoy en día es presidente de las comisiones diocesanas de Familia y Defensa de la Vida y de Laicos, y el Foro de Laicos. Sucede lo siguiente, lo más importante para mí de la figura del ponente de hoy no es lo que acabo de leer. Yo le conocí a él hace unos meses, a pesar de que le había visto alguna vez, pero hace unos meses es mi relación con él. Y siempre me sorprenden las personas que viven manifiestamente una vocación específica dentro de su vocación. Eso dista bastante de ser normal, al menos por mi experiencia vital. Él, dentro de su vocación sacerdotal, está viviendo, desde hace una serie de años, una vocación específica para los temas relacionados con la familia y la vida. Por eso lo de la Comisión Familia y Vida le viene como anillo al dedo. Y yo es lo que quisiera destacar en esa presentación, porque el tema del que va a hablar hoy es la espiritualidad matrimonial para la nueva evangelización. Es decir, el tema no se aparta de aquello a lo que él se ha consagrado dentro de su función sacerdotal. Me consta, por lo que le he conocido en estos últimos meses, que si el arzobispo mañana le pidiera, ¿qué le diré yo?, que se pusiera a trabajar en la pastoral de la tercera edad, pues obedecería, por el valor de la obediencia. Pero no le demos ideas al arzobispo, porque creo que de lo que se trata precisamente es de que pueda seguir aportando todo aquello que él va desarrollando interiormente en su progreso espiritual al servicio del hombre, al servicio de la Iglesia, en el mundo de la familia, en la vida, en el mundo de la laicidad. Y nada más que esto, adelante. Después de eso solo me queda pedir misericordia. Bueno, muy bien, gracias Alberto. La Comisión de Espiritualidad me pidieron un experto que pueda hablar de espiritualidad conyugal. Y hombre,
Pues yo mismo podía hablar a lo mejor, si os sirvo. Dijeron que sí y aquí estoy. La verdad es que después me arrepentí, pero creo que algo podremos compartir y si no, pues desde el diálogo y está pues las réplicas y contrarréplicas, porque ciertamente, como decía San Alberto Magno, el lema de la universidad, y esto es una pequeña universidad cristiana, es ni más ni menos que buscar juntos la verdad en la dulzura del amor. O sea que espero que la dulzura del amor nos reúna hoy y podamos buscar juntos la verdad, que es de lo que se trata. Voy a desarrollar el esquema que tenéis puesto ahí. Voy a intentar leer para no divagar. De todas formas, en fin, habrá tiempo, supongo que... ¿Cuánto tiempo tenemos? 55 minutos. 55 minutos, ¿no? O sea que hay que acabar en una horita. Max, a las 7:30 tenemos que estar ya saliendo, ¿no? A ver. Primer punto del tema es una mirada histórica a la reciente... una mirada a la historia reciente de la espiritualidad matrimonial. En la primera mitad del siglo XX, la espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Casti Connubii de Pío XI. La finalidad inmediata del documento era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio, pero curiosamente supuso el origen de un fecundo florecimiento de numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal, algunos muy vivos entre nosotros. Entre ellos, y por citar solamente algunos, se encuentran los equipos de Nuestra Señora, creados en Francia por Caffarel, que tenemos la presidenta en la región valenciana, ¿no? ¿Es así? El movimiento familiar cristiano, fundado en Buenos Aires por el matrimonio Llorente y el pasionista Richards. Los grupos de espiritualidad familiar, fundados por Giovanni Colombo en Milán, etc. En torno a ellos nacen diversas asociaciones, revistas. Quizá las más conocidas sea l'Anneau d'Or, el Anillo de Oro, que buscan una profundización en la reflexión sobre los temas de espiritualidad matrimonial. En los tiempos inmediatamente anteriores al concilio, la reflexión teológica sobre el laicado y la maduración de éste, singularmente en Francia y en Italia, con el desarrollo de la acción católica, favorecieron una renovada toma de conciencia sobre la vocación y misión propia de los laicos en la Iglesia. Igualmente, la renovación de la teología del matrimonio, a la luz de la clarificación de la cuestión del sobrenatural, va a ser motor catalizador de una profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal. La Constitución Gaudium et Spes corrobora este proceso renovador. El empleo del término vocación en sentido inclusivo va a propiciar la comprensión del matrimonio como una vocación a la santidad conyugal, una vocación que tiene como don primero y horizonte último la caridad conyugal. Esta profundización en la gracia del matrimonio, hecha por el concilio, va a facilitar una visión más clara del camino específico de los cónyuges, que los distingue de los pastores y de los consagrados. Eran tiempos de esperanza para el florecimiento de la espiritualidad matrimonial. Sin embargo, este crecimiento y florecimiento se topó de bruces con el gran escollo de la dicotomía entre moral y espiritualidad que se puso de manifiesto con la publicación de la profética encíclica Humanae Vitae. De esa disociación establecía un pernicioso cortocircuito entre una verdad sin amor, la de la moral, y un amor sin verdad, el de la espiritualidad. El rechazo que dicha encíclica produjo en no pocos ambientes y las desafortunadas propuestas que entendieron la posibilidad de hablar de una verdad pastoral totalmente distinta a la verdad enseñada por el magisterio, pusieron de manifiesto que, sin una auténtica espiritualidad matrimonial, el contenido y la doctrina expuesta por Pablo VI resulta poco menos que ininteligible y por ello a la larga impracticable. Un nuevo enfoque era necesario. Y pasamos al punto 2. El profetismo de los cuerpos, el nuevo enfoque de Juan Pablo II. Durante los primeros años de su pontificado,
el beato Juan Pablo II ofreció una respuesta luminosa a las cuestiones sobre la identidad de la familia. En un amplio ciclo catequético que él mismo tituló El amor humano en el designio divino, el Papa Wojtyła desarrolló las tesis centrales de lo que se ha venido a denominar su teología del cuerpo, y algunos también le llaman la revolución wojtyliana. Nosotros no somos contrarios a la revolución sexual, nos parece muy bien, pero en la versión wojtyliana, que es lo que hay que apuntar. Dice en esa teología del cuerpo, la sexualidad humana es de esencia divina, se debe decir el Papa, y no un simple resto de nuestra animalidad. El cuerpo sexuado y la misma unión carnal conyugal está dotado de gran valor sacramental, intrínseco, y pertenece a la imago Dei, a la imagen de Dios en el hombre. El amor es revelador del sentido de la vida. Como se puede observar a simple vista, estamos ante un enfoque inédito del valor salvífico de la sexualidad humana. Un auténtico cambio de perspectiva, que algunos han titulado la revolución wojtyliana de la teología del matrimonio. El clásico binomio sexualidad-pecado, que tanto tiempo ha pesado sobre la teología del matrimonio, debe ser integrado en el binomio bíblico sexualidad-santidad. Una verdadera revolución en la teología del matrimonio. En esencia, dicho cambio de perspectiva consiste en una sorprendente capacidad de traducir la novedad del Evangelio. En la óptica evangélica, no es justo acusar al cuerpo sexuado como peligrosa fuente de pecado, como tampoco lo sería considerarlo como simple fuente de pulsionalidad espontánea. La sexualidad humana está vinculada originariamente a la grandeza del corazón humano y sólo posteriormente sometida a lo que llamamos concupiscencia. Es el corazón concupiscente lo que dificulta la vivencia de la santidad del cuerpo sexuado, nunca el cuerpo mismo. Desde muy joven, el sacerdote Karol Wojtyła comprendió que la dificultad que la cultura contemporánea encuentra para la interpretación de la sexualidad requería una nueva pedagogía del corazón. Cito su obra Cruzando el umbral de la esperanza. Esta vocación al amor es, de modo natural, el elemento más intrínsecamente unido a los jóvenes. Como sacerdote, me di cuenta muy pronto de esto. Sentía... Se siente algo, ¿no? ¿Se acopla o algo? Ah, es el teléfono, vale. Sentía una llamada interior en esta dirección. Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles el amor. El amor no es cosa que se aprenda. Y sin embargo, no hay nada que sea más necesario enseñar. Siendo aún joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. Este es uno de los temas fundamentales sobre el que centré mi sacerdocio. Su aportación a la espiritualidad matrimonial fue decisiva, ya en sus publicaciones de principios de los años 60, con Amor y responsabilidad, El taller del orfebre, etc. Pero solo alcanzó su madurez en sus 134 catequesis sobre el amor humano. Siguiendo de lejos su discurso, voy a presentar algunas cuestiones fundamentales para la espiritualidad conyugal. Punto tercero, por una espiritualidad propia para las personas casadas. Los que buscan la realización de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo están llamados a hacer de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis, el contenido de su vida y de su comportamiento. Así hablaba Juan Pablo II el 2 de abril de 1980. El Concilio Vaticano II ha insistido, y con razón, en el hecho de que la Iglesia no era únicamente la jerarquía, sino el conjunto de los bautizados. Esta verdad ha sido magníficamente confirmada y desarrollada
en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laicis de Juan Pablo II. Con todo, si bien la literatura espiritual se muestra abundante en lo que se refiere a espiritualidad sacerdotal o religiosa, se revela aún muy pobre cuando se trata de la espiritualidad conyugal. ¿No es esto una paradoja monumental, casi un escándalo? Que las personas casadas, que son mayoritarias, de forma incomparable en la Iglesia, se vean obligadas a alimentarse de una espiritualidad para solteros cuando andan en busca de espiritualidad? Al parecer, la Iglesia ha tenido dificultades durante siglos para reconocer en el matrimonio una auténtica vocación cristiana en el pleno sentido de la expresión, susceptible de conducir a los que responden a ella a una verdadera santidad laica. Tal vez se deba a la dificultad que le ha supuesto captar el verdadero sentido de la sexualidad humana. Juan Pablo II no vacila, dice en su catequesis del 22 de octubre del año 80. El cuerpo y la sexualidad siguen siendo para el cristianismo valores excesivamente poco apreciados. La llegada de la teología del cuerpo constituye una aportación capital. Se trata de la enseñanza más extensa jamás dispensada por un papa sobre un mismo tema en toda la historia de la Iglesia. 800 páginas de texto. Ahí están para leerlas. Ahora sí tenemos un sólido fundamento que la espiritualidad matrimonial necesitaba con urgencia. Pero hay más. Desde el año 2001, con la beatificación conjunta de los esposos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, tenemos la primera pareja de cristianos beatificada en la historia de la Iglesia a causa de la misma santidad de su vida conyugal. Y por esta razón, su fiesta litúrgica es la del aniversario de su matrimonio. Yo no lo sabía estos días mirando esto. A partir de ahora, está claro que se puede ser santo no a pesar de estar casado, como se pensaba antaño con excesiva facilidad, sino por y gracias a estarlo. Algunos puntos podrán de manifiesto cómo es desde la obra catequética de Juan Pablo II, muchas cosas están cambiando en la espiritualidad matrimonial. Verdaderamente existe el Evangelio de la familia, una buena noticia específica para la vida de los matrimonios y de las familias de hoy. Vamos a intentar demostrar esto con algunos ejemplos. Punto 3.1. Para que el matrimonio sea una vocación, ¿santidad individual o santidad de pareja? ¿Es el matrimonio un estado? ¿Es un estado de vida? Elección de estado que se hacía en los jardines espirituales. ¿Es simplemente un estado civil? Casado, soltero, viudo, divorciado. ¿Es esto? ¿Es el matrimonio un estado? ¿O es una vocación en el sentido más fuerte y auténtico del término? Se ha afirmado muchas veces que el matrimonio no era una auténtica vocación en la medida en que toda persona está hecha naturalmente para el matrimonio. En consecuencia, el matrimonio no podría ser el objeto de una elección singular, radical, como el celibato. No correspondería a una respuesta a una llamada especial, a diferencia de la vida sacerdotal o religiosa. Por consiguiente, sería abusivo hablar de él como de una vocación cristiana. Así se pensaba sobre todo antes del concilio. Por el contrario, a partir del Concilio Vaticano, sabemos sin dudas que el matrimonio es una auténtica vocación cristiana, capaz de conducir a los esposos a la santidad, a una verdadera llamada especial de Dios. Una llamada a reflejar el amor que Cristo esposo da a la Iglesia, a su esposa. Este amor es total y llega incluso a la ofrenda de sí mismo en la cruz. Si nuestro amor debe configurarse con el de Cristo por su Iglesia, se trata de un amor que está llamado a ir hasta el absoluto de la entrega, del sacrificio. En cuanto al amor de la Iglesia hacia Cristo,
¿Cómo no pensar en todos los ejemplos de amor hasta el extremo que a lo largo de los siglos han ofrecido los mártires, los eremitas, los consagrados y también los matrimonios? Ciertamente, el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos, dice Juan Pablo II, cuando refleja el amor que Cristo esposo entrega a la Iglesia, su esposa. Muchos hombres y muchos cristianos buscan en el matrimonio la realización de su vocación, dice el Papa. Muchos quieren encontrar en él el camino de la salvación y la santidad. A lo largo de la historia, muchos casados han sido elevados a los altares, pero la verdadera cuestión es más profunda. Se trata de saber si la santidad es un asunto puramente individual, aunque se trate de personas casadas, o por el contrario, los esposos, en virtud del sacramento del matrimonio, no están obligados a enfocar juntos y de una manera solidaria su común vocación a la santidad. El Concilio Vaticano II afirma que el matrimonio está ordenado a la santificación no solo personal, sino mutua de los esposos. La teología del cuerpo de Juan Pablo II incluye los elementos que permiten considerar el matrimonio no como un trabajo de construcción espiritual emprendido por dos socios. No se trata de que nos pongamos de acuerdo para que cada uno sea santo, sino como un trabajo de comunión de los dos, que a través de la dinámica del amor que los une, acaban por no ser más que uno en todas las dimensiones del ser y superan así su individualismo espiritual. Es decir, la santidad, y también, por supuesto, la santidad conyugal, no es un problema individual nunca. La santidad es siempre una tarea de comunión. Y, por supuesto, la primera tarea de la familia, del matrimonio, tal como delinea Juan Pablo II en el Redes Consorcio, es ni más ni menos que el crear una verdadera comunión entre ellos. Es la primera tarea, porque es la forma de su santidad. En el libro del Génesis se encuentra desvelado efectivamente el misterio mismo del hombre y de la mujer como personas llamadas por la comunión de la que son capaces a ser imágenes de la comunión trinitaria de las personas divinas. A partir de su reflexión sobre el hagamos de Génesis, Juan Pablo II mostró cómo la comunión de la que son capaces el hombre y la mujer está inscrita ya desde el origen como una eterna vocación en el plan de Dios, lo que convierte al matrimonio en el sacramento primordial, en la medida en que, al estar situado en la cima de la obra de la creación, está destinado a expresar del modo más perfecto posible el mismo ser de Dios, la comunión absoluta de las personas. El hombre, dice Juan Pablo II, aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino, porque lleva en sí la dimensión interior de la entrega. Así, en esa dimensión, se constituye un sacramento primordial, entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Y este es el misterio de la verdad y del amor, el misterio de la vida divina, de la que el hombre participa realmente. El matrimonio, por tanto, Juan Pablo II lo ve como imagen de la Trinidad. A partir de ahí, si la vocación eterna de los esposos en el corazón de Dios era ser la imagen de este corazón divino trinitario, si la gracia propia del sacramento del matrimonio es restaurar, por los méritos de la encarnación redentora, este plan del amor original, entonces nos está permitido creer que los esposos, por el mismo hecho de su entrega mutua, están llamados a ser santos juntos y no individualmente, y que la entrega que se hace del uno al otro en el consentimiento conyugal les compromete solidariamente para toda la eternidad. Hay una forma matrimonial de la santidad, que es ni más ni menos que la
profunda participación en la misma realidad divina que es la caridad conyugal. No se trata de que somos algo, la santidad del matrimonio es la santidad de cada uno en particular. Eso es verdad, pero no es todo. Ni siquiera es lo fundamental para los esposos. Existe una participación en un amor en el que consiste fundamentalmente la santidad, que es la caridad conyugal, y que es el vínculo que los une a los dos. Bueno, pasamos un poquito más, Aún hay tiempo, ¿no? Otro puntito, quizá aún más provocador. La liturgia de los cuerpos. Dice, en esta dimensión, es una cita de Juan Pablo II, se constituye un sacramento primordial entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad. Ese es el misterio de la verdad y del amor, el misterio de la vida divina de la que el hombre participa realmente. Fin de la citación. Así fue como concluyó Juan Pablo II todo su comentario a la creación del hombre y de la mujer, referida por el libro del Génesis. En el corazón de todo hombre y toda mujer subsiste, dice Juan Pablo II, como un eco lejano del plan de Dios en los orígenes, como una especie de nostalgia. Y eso es lo que provoca en nosotros la impresión justa de que nuestra sexualidad incluye una cierta grandeza, una nobleza, aun cuando tengamos conciencia de nuestro pecado a menudo. Este origen es el que invoca Cristo 2 veces seguidas en su respuesta a los fariseos, que intenta ponerle a prueba a propósito del repudio de las mujeres. Juan Pablo II nos dice que estas palabras dirigidas por Cristo a los fariseos de su época las dirigiría del mismo modo al hombre contemporáneo. Dice así, quizá de modo tanto más decisivo y esencial cuanto que la situación interior y a la vez cultural del hombre de hoy parece alejarse de ese principio y asumir formas y dimensiones que divergen de la imagen bíblica del principio en puntos evidentemente cada vez más distantes. El eco lejano de los orígenes, de aquel designio de Dios de la creación, atestigua la permanencia en nuestro corazón de una verdad sobre nuestra sexualidad, porque en el plan de Dios la sexualidad era algo querido para expresar en el orden visible la comunión eterna de las personas divinas. Toda la creación está realizada para revelar el corazón de Dios, su amor infinito. Toda la creación como obra de Dios que le revela es buena. Sin embargo, en la cima de la creación puso Dios al hombre, varón y mujer, como obra maestra, porque la unión del hombre y la mujer del plan de Dios estaba destinada a revelar en última instancia el ser mismo de Dios como comunicación eterna de personas. Por eso dice Juan Pablo II, el matrimonio es sacramento en cuanto parte integral y diría punto central del sacramento de la creación. En ese sentido, el matrimonio es sacramento primordial. Este plan de Dios, este sueño de amor de Dios, es el que continúa apareciendo en el corazón del hombre, hoy también. Muy bonita esa intuición de Juan Pablo II. Los jóvenes siempre buscan el amor hermoso, el amor heroico, el amor que vale más que la vida. Como decíamos en el encuentro de Milán, ¿no? Hay tanto deseo de familia. El deseo de familia no está en crisis. Hay tantas ganas de ser familia, de vivir en familia. Todo el mundo quiere ser familia. Es un deseo universal. No está en crisis en absoluto. Está en crisis la capacidad de los hombres en esa sociedad de realizarlo, pero no el desearlo. El desearlo está vivo y estará siempre, porque es un eco lejano de los orígenes, es una reminiscencia del acto creador de Dios. Ahora bien, solo la pureza de corazón nos lo puede permitir.
esa pureza del corazón de la que tanto el hombre como la mujer eran capaces por naturaleza en el estado de inocencia original. Es decir, el hombre busca una comunión de amor, pero se encuentra que tantas veces lo que ocurre es lo contrario. ¿Cuál es la clave, por tanto? Dice Juan Pablo II, que para poder hacer la experiencia de este amor originario es necesaria la conquista de la pureza de corazón. Esta pureza de corazón, esta armonía, permitía al hombre y a la mujer, en el estado de inocencia originaria, expresar sencillamente, y de modo que originariamente hacía felices a los dos, la fuerza unitiva de sus cuerpos, que era, por decirlo así, el sustrato insospechable de su unión personal, de su comunión interpersonal. Por eso hoy es necesario volver a encontrar esta pureza de corazón. El estado actual de nuestra humanidad herida por el pecado no puede ser más que obra de la gracia de Dios en nosotros. La gracia del sacramento del matrimonio. Aun cuando nos dé una fuerza especial, tampoco borra por sí misma las huellas del pecado de los orígenes. Con todo, sí que nos permite volver a centrar la vivencia de nuestra sexualidad en este plan de Dios, incluso a través de esta herida de nuestro corazón producida por el pecado. La sexualidad humana es radicalmente buena, aunque el corazón herido nos haga difícil la vivencia integral de su sentido. Es algo en lo cual el Creador quiso expresarse en el origen del modo más profundo y al mismo tiempo más humilde. En consecuencia, no se puede establecer en modo alguno una espiritualidad conyugal auténtica sobre una desconfianza respecto a la sexualidad o sobre su depreciación, porque la intención de Dios sigue estando inscrita en el fondo de nuestro corazón, aun cuando nuestra mirada tenga dificultades para discernirla. Y ese es el escándalo. ¿Cómo podemos concebir que Dios haya querido poner la imagen de lo que es Él en su mismo ser, una comunión eterna de personas, en la humildad de la expresión carnal? ¿No hubiera sido más conveniente que Dios hubiera optado por poner su imagen en una inteligencia pura o angélica? Cada inteligencia angélica es, a buen seguro, un reflejo de la inteligencia divina. Y sin embargo, el ser mismo de Dios no está en su inteligencia. A pesar de su carácter inconmensurable, el ser mismo de su inteligencia, el ser mismo de Dios está no en la inteligencia, sino en la total entrega que cada persona divina realiza de sí misma en la Trinidad. El Padre como absoluto de la entrega ofrecida, el Hijo como absoluto de la entrega recibida, el Espíritu como absoluto de la entrega intercambiada. De esta entrega es de donde brota la comunión de la que el cuerpo humano es imagen, porque la entrega está inscrita en la misma estructura del cuerpo sexuado. El proyecto amoroso de Dios sobre toda la creación era colocar en su cima, curiosamente, la unión carnal del hombre y la mujer, de tal suerte que por ella misma se expresara y manifestara el misterio mismo de Dios. En efecto, el cuerpo, y sólo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido en Dios de toda la eternidad, y ser así su signo, su sacramento. Hacer visible el misterio de Dios, esa es la vocación del cuerpo humano, hecho para la entrega. Una entrega que se lleva a cabo en plenitud en la intimidad de la unión carnal. Los esposos cristianos tienen la misión de ser profetas de este esplendor de la carne. Si la liturgia es el servicio y la celebración de lo divino, entonces los esposos cristianos, cuando se entregan plenamente el uno al otro en la una caro, en la carne llegan a ser, en la humildad misma de su entrega,
liturgos por excelencia, aquellos a través de los cuales se manifiesta el ser mismo de Dios para ser celebrado en su plenitud, la plenitud de una donación. Pues bueno, ahí está. Queda un puntito nomás, cuarto. El inagotable tesoro de la Iglesia, nueva teología del matrimonio para la nueva evangelización. Los cristianos casados tienen derecho a recibir y desplegar una espiritualidad adaptada de manera específica a su vocación matrimonial. La teología del cuerpo de Juan Pablo II ofrece un itinerario bello, exigente y liberador al mismo tiempo. Un itinerario del que exhala el perfume evangélico de una novedad sobre el cuerpo, el amor, la sexualidad, en el que se considera a la persona humana en todas sus dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Tal como subrayaba Juan Pablo II, esa teología del cuerpo es indispensable para una comprensión adecuada de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia contemporánea. En ese sentido, está llamada a desempeñar un papel esencial en la nueva evangelización, en que la Iglesia, sierva de la grandeza de la vocación del hombre, le recuerda al hombre que Dios le ama infinitamente, que Cristo le ha salvado y que está llamado a realizarse en el amor. Y de esto, los casados son profetas insustituibles. Ahora sí que he terminado. Bueno, esta conferencia digna de Baltasar Gracián, pues si nos da tiempo al diálogo, Entonces, pues a partir de ese momento, los que quieran hacer preguntas, que las hagan. Yo, como siempre, tengo preguntas preparadas, pero pues empiezo yo. A lo largo de la historia de la Iglesia no ha habido expresiones que no es que sean propias de la Iglesia, pero son las que se han utilizado, que han dañado mucho la imagen del matrimonio, sobre todo la imagen de la unión carnal. Una de ellas es uso de matrimonio, digo yo, que parece introducir que se usa a la otra persona. Parece introducir. Otra, hacer el amor. Cosa verdaderamente loca. Yo tengo aquí entre las presentes, tengo una digna exalumna mía que sobrevivió. Y yo no sé si en su curso lo dije, pero yo solía decir a los alumnos que organizaba un lío de mucho cuidado, que el amor hay que hacerlo todos los días. Y entonces, en el matrimonio, entonces esto les causaba de entrada, pues imagínense el follón que se armaba, y luego lo explicaba, me da ocasión para hacer lo que él ha dicho, de enseñar qué es el amor, pero yo creo que eso de hacer el amor es muy desafortunado. Después también lo del débito conyugal, no digamos. En el fondo es que no hay expresiones bautizadas, o no las ha habido, a mi modo de ver, pregunto, a lo largo de la historia de la Iglesia para ese tema. Y todo esto hace que vaya empeorando los criterios sociales sobre el tema. Recordaba yo cuando estaba pensando eso. Estoy de acuerdo. O sea, yo siempre digo que el cristianismo está empezando. 2000 años no son nada. Es decir, que encontré muchas deficiencias en la teología, encontré muchas deficiencias en la vivencia del cristianismo, de que somos aún pequeños. Bueno, eso comparado, por ejemplo, con algunas religiones, ¿no? El diálogo interreligioso. El cristianismo tenemos 2000 años, entonces los hindúes se ríen, nosotros tenemos 5000. Vale. Bueno, en realidad, si nosotros contamos desde Abraham, también tenemos 5000, pero bueno, no vamos a entrar ahí. En cualquier caso, lo que yo diría es que efectivamente estamos empezando, ¿no? Y Juan Pablo II, en ese sentido, ha sido capaz de retomar una tradición que está en la Biblia, que está en el judaísmo, en cierta medida, que han vivido los santos esposos, pero que la teología pues muy deficientemente había reflejado. Quizá porque está muy infeccionada de juridicismo.
No olvidemos, por ejemplo, cómo definía Kant el consentimiento matrimonial, como la cesión mutua del derecho a usar el cuerpo del otro en vistas a la procreación. Claro, esa es la visión ilustrada del matrimonio. Imagínate dónde estamos, ¿no? Ciertamente muy lejos de la santidad matrimonial. De eso debe venir lo de que esto es una cantada, evidentemente, de frases como esta. ¿Alguien más tiene más preguntas? Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre la liturgia del cuerpo, esa mirada que nos has hecho hacia la liturgia del cuerpo. De aquí me surge una preocupación que también tú has anotado, y es que de cara a la formación de los jóvenes para el amor y el matrimonio, realmente los educadores deberíamos tener ideas muy claras sobre cómo transmitirles esta doctrina realmente novedosa y libre de prejuicios. Y luego, por otro lado, también me gustaba, a ver si de aquí me podrías también decir alguna cosita. Dices tú que la familia no está en crisis, eso es cierto. Sí, lo que está en crisis es la capacidad del hombre para realizar el misterio de Dios en sí mismo, ¿no? Y hablas de la pureza del corazón, que solo se puede desde la pureza del corazón. Más o menos los que estamos aquí tenemos también una idea de pureza que a lo mejor no es exactamente esa del corazón a la que tú te refieres. Me gustaría que me dijeras alguna cosita, por favor. No, está muy bien. Va todo muy relacionado, ¿no? Porque has visto, en realidad, esa liturgia del cuerpo, cuidado, que no se trata de ninguna clase de erotismo. La liturgia del cuerpo es precisamente la unión conyugal vivida en la caridad, y esa caridad engendra naturalmente la pureza. O sea, la pureza es fruto del amor. No es que primero tenemos que ser puros para después poder amar. Es que el amor genera en nosotros una pureza, el amor divino, ciertamente, la gracia del Espíritu Santo. Entonces, desde ahí, ciertamente, necesitamos esa educación en la pureza. Es muy importante hoy en día que hablemos de esto, porque los jóvenes oyen hablar de sexualidad en todas partes, menos en la Iglesia. Y en la Iglesia tenemos que tener una palabra para ellos, que no es la palabra del mundo, es una palabra muy distinta. Pero yo quería insistir en esto, ¿no? Por lo que me has dicho, ¿no? Que esa pureza es fruto del Espíritu Santo, y esa pureza, en realidad, es la que permite disfrutar en la sexualidad. Cuidado. Es curioso, ¿no? A veces pensamos que es lo contrario. No. O sea, la castidad, de la que hablamos en la Iglesia, la de Juan Pablo II, es una virtud positiva y litúrgica, es la liturgia de los cuerpos. La liturgia de los cuerpos en la castidad. La liturgia de los cuerpos que saben realizar la donación de sí y el designio divino. La liturgia tiene unas normas que están escritas en el misal, ¿no? El matrimonio tiene unas normas que están escritas en el plan de Dios. Entonces los esposos son intérpretes de un plan divino. En ese sentido son liturgos. A ver, saca el micrófono. A mí me parece que leí en Humane Vitae que el acto conyugal está destinado siempre a buscar la procreación. Cuidado. A mí eso me parece una barbaridad. No sé si diría que me equivoqué o qué. Pero a mí en estas épocas me parece que es una locura. Sí, totalmente. Eso es una mala interpretación de la Humane Vitae. Lo que hay que saber es que decir que allí Pablo VI afirma que cada acto conyugal debe permanecer de por sí abierto a la transmisión de la vida. Pero esto no significa que subjetivamente se busque la procreación. Además, en cada acto conyugal, es más, si tú lees el catecismo de la Iglesia Católica, dice, la finalidad de la unión de los esposos es doble. La finalidad del amor conyugal es doble. El bien de los esposos y la transmisión de la vida. Entonces, evidentemente, no se puede contraponer. No se puede contraponer como si hacer al otro padre o hacer a la otra madre fuera algo contrario a su bien. No. Es un crecimiento en el bien. La paternidad es un crecimiento en el bien. Es un crecimiento de la persona. Pero ciertamente en la liturgia de los cuerpos que hablábamos antes, ¿verdad?, es, en primer lugar,
tiene la vocación de ser una entrega de la persona. Y esto es lo que desarrolla la Humane Vitae, o sea, ¿en qué sentido el vaciar de la dimensión procreativa a los gestos conyugales vacía a la conyugalidad de la verdad de la entrega, de la verdad del amor. Pero entonces eso condena los métodos contraconceptivos. Evidentemente, la Iglesia no condena la paternidad responsable, ni mucho menos. Lo que dice es que no paternidad responsable con la anticoncepción. ¿Y esto por qué? Porque por muchos motivos. Entre otras cosas, porque decíamos antes, porque la sexualidad humana tiene una dimensión suprautilitaria. No se puede someter a una lógica instrumental técnica. Existen, esto conocida la doctrina de la paternidad responsable a partir de los métodos naturales. Esto es lo que enseña la Humane Vitae. No solamente la Humane Vitae, todo el magisterio de la Iglesia. Y ciertamente aquí pues es una tarea, ¿no? Ciertamente. Juan Pablo II insistía mucho en esto. En realidad, toda la espiritualidad conyugal de la que hemos hablado es el contexto en el cual la norma de la Humane Vitae tiene sentido. O sea, la Humane Vitae cogida así por los pelos es un ladrillo, ¿no? La gente la rechaza. Pero en el contexto de la espiritualidad matrimonial, si queremos hablar de santidad, la santidad implica muchas cosas. Y entre otras cosas implica lo que dice la Humane Vitae. No solo, pero también. ¿En el siglo XXI crees tú que es posible? Yo conozco muchas familias que la viven. Y están, a lo mejor algunas están aquí. O sea que no hay que escandalizarse. Lo que pasa es que supone, ciertamente, una educación que no es una educación sexual higienista, sino que es toda una espiritualidad. Es toda una ilustración de lo que es específico del profetismo de los cuerpos de los esposos. O sea, para mí, el centro fundamental, yo explico esas cosas en la Facultad de Teología, el centro está en saber distinguir en la sexualidad lo que es, o sea, yo digo, vamos a ver, los gestos conyugales deben ser expresión de amor, estamos todos de acuerdo, Humane Vitae lo dice. Deben ser fuente de amor, estamos de acuerdo, Humane Vitae lo dice, todos lo decimos. Ahora, ¿deben ser amados en sí mismos? Pues esa es la cuestión. Son actos dignos, sacramentales. No se pueden hacer instrumentales. ¿Entiendes? Ese es el tema. Eso enseña la Iglesia. Muy bien. Sí. A pesar de estar muy contento de estar casado, aquí está mi mujer, 32 años, vengo a decir y dar cursillos y cursillos prematrimoniales. Ha habido un momento que usted ha dicho que falta capacidad para formar una familia, para acceder, para animarse. ¿Nos podría dar alguna receta? Aparte de llevar nuestra experiencia, que para mí es maravillosa, y doy gracias a Dios aquí delante de la Iglesia. Algunas recetas que nos podían ayudar a los jóvenes a decirles, oye... La receta eres tú. O sea, ya. El testimonio de las familias. Ya. Claro. Es que lo que ocurre, y usted lo sabe, Claro. que acceden primero a acto sexual antes de querer formar una familia, Sí, y sí. tenemos siempre el Sí, problema está claro. ahí. Pero eso no implica nada. O sea, Ya. errores cometemos todos, los solteros, los casados y los célibes. El problema no está en cometer errores, el problema está en saberlos reconocer. El problema está en tener la suficiente luz como para saber distinguir lo que es amar de verdad y lo que no es, ¿no? Yo esta tarde estaba precisamente hablando un poco de esto, ¿no? Es que a los jóvenes, y ellos lo buscan, Juan Pablo II lo decía, los jóvenes siempre buscan el amor hermoso, el amor heroico. No les basta cualquier amor. ¿Tú has visto el vídeo ese que circula ahí por internet? Amor sin remordimiento. Amor sin remordimiento, te lo recomiendo, está muy bien. Muchos de aquí lo habéis visto, supongo. Bueno, y habla de la experiencia de dos novios reales, acaban en una boda, es muy bonito, que dan su testimonio de cómo han vivido ellos su adolescencia y su noviazgo, ¿no? Y por supuesto, los dos han pasado por todo tipo de experiencias.
Pero llega un momento en que esto no basta, en que esto no sacia. Y la persona, el corazón, le sigue denunciando. Esto no es. El corazón sigue buscando algo más grande. Y ese es nuestro aliado, el corazón de los jóvenes. Este es nuestro aliado. Realmente, como decía mi amigo José Noriega, la sexualidad promete mucho y cosecha poco. Porque promete la felicidad y solo da el placer. Y menuda diferencia. Pues esto es lo que hay que, ¿verdad? Proclamar y no cansarse de decir. Y de hecho, hay otro argumento que se usa para los novios, es el de la virginidad espiritual. Es decir, ¿qué es lo mejor que los novios se pueden regalar el día de su boda? Su virginidad. Y no solamente la chica al chico, también el chico a la chica, que lo contrario no es cristiano. No estamos en una sociedad mítica de la virginidad de la mujer, como hacen los musulmanes, que se operan para reconstruir la virginidad de las chicas antes de casarse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo espiritual, de algo precioso. ¿Pero qué es esa virginidad que se entregan los novios? Es la capacidad de amar en exclusiva. Y esa capacidad hay que adquirirla. El hombre y la mujer no nacen con esa capacidad, tienen que aprenderla, tienen que ser educados, tienen que ser introducidos en una comunidad de hombres buenos que vivan así. Y entonces ellos también lo pueden ver. Yo quería decir que bueno, que yo lo que veo que es un problema, digamos, de formación, y es un problema de encontrarte con el Señor. Como nos hablaban estos días atrás, un encuentro no es un diálogo, es dos interioridades, es una sola carne. Entonces, esto lo digo en mi experiencia de cómo yo me casé. Cómo yo me casé, no sabía lo que hacía. De hecho, al año mi mujer por un lado y yo por otro. Luego el Señor nos recogió y nos dijo, no, vosotros sois un regalo del uno para el otro. Entonces yo lo que digo es que cada vez que me enfrento con los manevites o con cualquier cosa, con cualquier charla, es que la Iglesia tiene unos tesoros tremendos. Porque yo he entendido hoy, no he entendido mal, que la santidad de pareja, que hay un matrimonio que ha sido santo la pareja y los han hecho santos. Yo quería tomar luego nota de... Bueno, lo que sí que es cierto es que es una riqueza tremenda. Pero lo que pasa es que la gente se casa y no sabe dónde va. Falta formación. Y luego los casados, pues está pasando lo mismo. Hace falta porque, de hecho, no se trata de descafeinar la situación. Porque yo qué sé, yo era fumador. Y a mí me ha gustado el tabaco, quitarle la boquilla. Porque lo que me gusta es la nicotina. Y yo pienso que los jóvenes lo que necesitan es eso. Lo ha dicho usted. Ha dicho tres cosas muy importantes. Digamos, bello, exigente y liberador. El matrimonio es una maravilla. Lo que pasa es que desde la fe, solo, todo y para siempre. Sí, claro, evidentemente. Todo esto es un privilegio del hombre al que se le revela ese misterio, ¿no? Es un misterio oculto al mundo. Pues estamos en el universo de la fe, de la evangelización. Pero tú, si lo has conocido, te salvarás, vivirás tu vocación dándola a conocer a los demás. Dando a conocer este misterio que está oculto al mundo. Es el misterio de la cruz, es el misterio de la gracia, es el misterio del encuentro con Cristo, como tú dices, ciertamente. Y este encuentro, un encuentro que nos lleva a iluminar la vocación específica de los casados. Y eso es lo que hablábamos. Esto es. Bueno, pues falta matrimonios santos. Al final, el problema de la evangelización es el problema de la santidad. Si hay matrimonios santos, si hay cristianos laicos santos no casados, y si hay sacerdotes santos, y si hay religiosos santas y religiosos santos, pues claro, evidentemente, todo esto va mucho mejor. Y si no, pues claro, tenemos muchos más problemas. Pero la santidad, cuidado, la santidad no es un problema de buena voluntad. La santidad es un problema de forma de pensar. Lo primero que se convierte, cuando el Señor anuncia la conversión, habla de metanoiete, cambiad vuestra mente, cambiad vuestra forma de pensar.
Por eso estamos acabando el año de la fe. El año de la fe que dice, sí, muy bien, hay que ser muy buenos, pero si no cambiamos la forma de pensar, no vamos a estar a la altura de nuestras circunstancias, ¿no? A veces, es lo que decía yo en clase, un poco provocador, ¿no? Hablamos, la caridad como el amor, cuidado. La caridad también es odio, ¿eh? La caridad no es amar simplemente. La caridad es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es caridad. Por tanto, caridad también es odio. Lo siento mucho, porque Dios odia el pecado. Sí, perdón, me han dicho hace un momento, me han hecho señas de que eran las 7:30. Pues ya lo sé. ¿Y qué? Mientras haya preguntas, siempre que sea prudencial, si les parece, seguimos, luego cortamos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? El que quiera que se vaya, deja libre. ¿Estamos de acuerdo, Sebastián? Bueno, Bueno. yo darte las No tenemos gracias. tiempo, ¿eh? Me ha alegrado escucharte mucho, me ha alegrado. Y el planteamiento de fondo es el que voy a hacer una pregunta y una experiencia. Yo le decía a don Miguel Roca, envié a unos sacerdotes para que estudien teología moral, pero teología de doctrina social de la Iglesia. Y dice, pero enviamos, pero después vienen y se meten en la teología moral del matrimonio y la familia. ¿Yo qué voy a hacer? Bien, don Miguel tenía mucha gracia, ¿no? Sí. Bueno, pues yo tengo también la experiencia de haber pasado por muchos... Y en la conferencia episcopal me descubrí algo obvio. Lo que se machaca a la familia y frente a lo que sería apoyar a la familia y reconocerla como la célula de la sociedad. Y en eso no discutiríamos, creo que mucho, porque en la sociedad actual se le exige mucho y es mucho lo que da la familia frente a lo que en el orden social y no solo en los temas así más. Y creo que además la experiencia me da que a la familia nunca le agradeceremos bastante los que tenemos la gracia de haber tenido una familia, pues a lo mejor como Dios quiere, o normal, sin llegar a ser santos. Y ahora me has hecho recordar pues, a mi padre, a mi madre. Yo creo que yo doy las gracias por eso. Y doy las gracias por tantas familias que hoy están soportando la crisis actual. El reducto, ese rescoldo que hay ahí de amor en la familia gratuito, eso es un don para la sociedad, aparte de ser un don para sí mismo. Así que, en fin, yo en nombre de la comisión también te doy gracias porque no estás aquí solo por... Y eres un ejemplo clásico de eso, de haber pasado, a lo mejor digo yo, de haberte dedicado a cuestiones de doctrina social de la Iglesia más en general, pero es que eso lo está exigiendo también. Yo te diría que ahora que tenemos el nuevo sínodo sobre la familia de nuevo, que caigamos en la cuenta de esto, ¿no? Y lo está en la doctrina de la Iglesia, igual digo, después tú lo sabes muy bien, que la familia no es el problema. A veces pues, es que la familia nos trae muchos problemas para la evangelización, perdón. La familia es la solución, no es el problema. A ver si nos damos cuenta. A ver, yo lo acabo enseguida. Sí. Quiero decirlo por no quedarme que no oye dentro, porque realmente he disfrutado mucho al escucharte. Y después de tantos años desde San Pablo, que ya con aquello hizo que yo quisiera que todos fuerais como yo, pero el que no pueda, el que no aguante, que se case, desde aquello hemos escuchado y hemos traído unas doctrinas hasta nuestros días. Y yo celebro ahora y escucharlo de ti, que eres parte de la Iglesia docente, pues mucho más. Y el profetismo de los cuerpos, este lenguaje, que has usado, pues a mí me gusta mucho. Porque reclama como también escuchar un poco, no solamente y el Espíritu Santo, que ya decimos que sopla donde quiere y como quiere, y en los bautizados, en todos, aunque no sean sacerdotes también. Es profeta aquel que ve lo que otros no ven, y quizás, y lo anuncia, y quizás desde el matrimonio se tienen experiencias, se ve la forma, el amor de Dios de una manera distinta, que se puede anunciar también.
Por eso me da pena muchas veces porque estamos pendientes de a ver qué dice el Papa, a ver qué dice el obispo, a ver qué dice el sacerdote, y todos caemos así. Y no sabemos movernos por nuestra cuenta, no somos autónomos. Y nosotros tenemos el deber de ser, bueno, el deber y el privilegio de ser profetas y anunciar a los demás lo que otros puede que no vean. Y tenemos nuestros instrumentos y tenemos esta espiritualidad propia y esta liturgia de los cuerpos. Cómo es precioso. Yo, cuando me decías esto de la liturgia del cuerpo, es una palabra, porque claro, la liturgia la aplicamos en otro sentido, como tú decías, en la iglesia, pero esto de que en un momento dado el amor nos pueda elevar sobre todas las controversias, sobre toda la vivencia, la fatiga y las penas humanas, y nos pueda elevar, ausentar a lo que Dios nos promete, eso es grande. Tú sabes lo que dice Juan Pablo II, que a través de la pureza de corazón, los esposos al unirse matrimonialmente experimentan la felicidad del paraíso. O sea, nada puritano, solamente que ciertamente la puerta del paraíso es la cruz. La puerta del paraíso es la donación. La puerta del paraíso, en ese sentido, es la pureza de corazón. No es la unión conyugal vivida simplemente como la gente a veces lo entiende, sino la unión verdadera del amor. Otra preguntita. Sí. ¿Por qué la Iglesia nos tiene tan abandonados a viudas y viudos? Somos cantidades y fuimos fruto de un matrimonio bueno o malo, pero como que pasan de nosotros. Yo a veces me siento como si viviera en la India, donde las viudas son lo último de la sociedad. Y la Iglesia, no, nada. En la Iglesia primitiva estaba el orden de las viudas. A ver si lo plantea el señor arzobispo, igual que ha creado el orden de las vírgenes consagradas, se puede hacer el orden de las viudas. Está en el Nuevo Testamento, Bueno, pues se puede hacer aquí lo de siempre, ¿no? También decía un poco ahora, mira, él me está diciendo que existe. Pues ya está inventado. Hay diócesis donde se consagran viudas exactamente igual como se consagran vírgenes. Aquí de momento no, pero hay diócesis donde... Se lo plantearemos al señor arzobispo. Se lo plantearemos. De todas formas, sí hay una serie de asociaciones de viudas cristianas, viudas católicas y tal. Eso existe. Lo que pasa es que está bastante decadente, me parece. Sí. Y es una lástima, porque claro, también el pertenecer a ese orden de las viudas supone unos compromisos, No es ponerte ahí una medallita, supone unos compromisos, igual que la virginidad consagrada, supone unos compromisos. Cuando dice don Rafael, se lo plantearemos al señor arzobispo, lo dice en serio, Lo dice en serio. En esta comisión, cuando decimos, pues eso, se lo vamos a plantear al arzobispo, se lo planteamos. Hay que esperar, naturalmente, a que nos reciba, pero se lo planteamos, por favor. Virginia y yo hemos venido con mucha ilusión a escuchar su charla, porque ya de por sí el título era muy atractivo y sigue siendo muy atractivo. Efectivamente, a todos los que trabajamos con matrimonios, el tema de transmitir la espiritualidad matrimonial en la nueva evangelización es algo muy, muy importante. Pero yo ahora aquí no quiero echar un rollo ni una pregunta ni nada, simplemente un ruego. Nos ha hablado de liturgia, nos ha hablado de teología del cuerpo. Y yo demandaría, aunque me voy con mucha esperanza, porque ha dicho que estamos en los inicios, que estamos empezando, yo demandaría, con toda la sencillez del mundo, que hubiese unas rúbricas más sencillas para transmitir todo esto a todos los matrimonios que están en la calle y que muchas veces acuden al matrimonio sin saber ni dónde van ni cómo vivir su amor. Y en realidad se quieren, pero no llegamos a ellos porque el idioma nuestro no les alcanza. Gracias. Es una dificultad, ¿no? Pero hay un lenguaje que todo el mundo entiende, es el lenguaje del amor. Entonces, como decía, si quieres convertirlos, comienza por amarlos, ¿no?
O sea, el amor hace humildes, hace escuchar al otro, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Papa Francisco es un maestro. O sea, es que si tú te sitúas, te subes a la cátedra y tal, por encima de los demás, ya se acabó el Evangelio, ¿no? Aquí se trata de ser testigos, ¿eh? Se trata de, bueno, de escuchar, de servir, de ser verdaderamente capaz de transmitir una felicidad. Y la felicidad atrae. No hace falta mucho discurso. Los discursos vienen después, vienen antes, pero al final uno es feliz viviendo esto, o apaga y vámonos. La letra mata, el espíritu da vida, ¿no? Sí, en este momento no hay ninguna mano levantada y yo sí quería hacer una pregunta y después de que yo acabe de hablar, pues si quien quiera hablar que levante la mano y si no que calle para siempre. ¿De acuerdo? Entonces yo tomaré nota de quiénes son y ya está, y así pues pondremos fin a la reunión. La pregunta es la siguiente. No es verdad, por cosas que se han dicho aquí, no es verdad que estamos aquejados de un contagio de la mentalidad protestante, por la cual cuando se dice que dentro de la Iglesia, se dice que no es posible vivir la doctrina de la castidad matrimonial, de la castidad conyugal, de la castidad en los novios. ¿Y por qué no es posible? Pues porque se falla, porque a muchísima gente falla, no le es posible. Es lo mismo que decir, no es posible vivir el cristianismo, ¿por qué? Porque pecamos. Bueno, pero es que el cristianismo es para pecadores. Sí, yo creo, mi interpretación es que estamos aquejados de mentalidad protestante, en la que hay que ser necesariamente impolutos. Cuando unas personas, yo estoy casado hace 42 años, siempre he creído estas cosas desde que me casé. Y he fallado, unas cuantas veces. Unas cuantas bastantes. ¿Por qué? Pues porque uno no está confirmado en gracia y no es Dios, y estas cosas pasan. Y ha habido época en que se ha fallado y ha habido época en que no se falla. Pero de verdad que todo esto, visto con perspectiva, lo veo como una gracia de Dios, porque ayuda a ser humilde. Entonces, ¿esa interpretación es correcta o hay que matizar cosas? Sí, sí, tú eres protestante, podemos llamarla también pelagiana, o moralística en general, ¿eh? O sea, el Evangelio es para los pecadores, ¿no? Entonces, a veces aquí tenemos un problema, ¿no? Yo a veces lo digo incluso en la confesión, ¿no? Es que hay algo mejor que no pecar. A ti te gustaría no pecar, ¿verdad? Pues hay algo mejor que eso. ¿Sabes qué es? Exactamente. Creer en el poder de Jesucristo y volver a Él, convertirse. Claro, claro. Eso está clarísimo. Se consume en el perdón, efectivamente, ¿eh? Y además todos los días. Pero el cristianismo es eso. Es fundamentalmente el anuncio de la fuerza del perdón para regenerar el corazón de todos, ¿eh? También de los matrimonios, claro, ¿eh? Y después, en ese sentido, no tenemos que escandalizarnos de que somos pecadores y que pecamos, evidentemente. Si nadie te ha dicho que no vas a pecar. Pero es que hasta del pecado puede sacar al Señor una bendición. O feliz culpa, es lo que decimos en la Iglesia, ¿no? O feliz culpa. Sí. El pecado no es tan terrible si no te quita la fe. Si no te lleva a apartarte de Dios, si no te lleva a volver a Él. Y en ese sentido, en la doctrina de la pureza y de la castidad es muy importante esto, porque al final hay una buena noticia de la sexualidad. ¿Sabéis cuál es? Que la pureza de Cristo está a tu alcance. Que tú puedes tener la pureza de María, la misma. Puedes recibir la pureza de Jesucristo y de María, la misma, de San José, la misma. ¿Dónde? En el sacramento de la Iglesia. En los sacramentos se te da el mismo espíritu que movía a María, que movía a Jesús, que movía a José. El mismo espíritu te lo da el Señor en la Iglesia, en los sacramentos. Por tanto, no se trata de que tú tienes que ser perfecto, sino que alguien ha sido perfecto para que tú tengas esperanza. Y ese alguien que ha sido perfecto está a tus pies. Te está diciendo que te quiere, que no temas abandonarte a Él. Bueno, esto es Evangelio. ¿Hay algunas preguntas más? ¿O pregunta?
Bueno, pues entonces le voy a ceder la palabra a Rafael, que cerrará la reunión con una oración, como antes ha prometido. Recordarles que mañana es la última conferencia, es la que está puesta aquí detrás, ¿eh? Y qué mejor pues acabar hoy con una invocación a la Trinidad, ¿eh? Porque en realidad pues toda la conferencia ha girado alrededor del amor y al final el amor a nosotros nos viene de la vida trinitaria, del amor del Padre, al Hijo, en el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues buenas tardes y hasta mañana. Muy bien, buenas tardes.